Y volvemos ahora a tomar contacto con nuestra unidad móvil desde el Senado. Escuchamos la palabra del senador nacional Aníbal Fernández. El autoabastecimiento hidrocarburífero y conlleva el interés sobre la explotación, interés público sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. En su artículo 7º declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario, conforme lo solicita el artículo 17 de nuestra Constitución. En el artículo 11 define que los procesos de expropiación estarán regidos por la Ley 21.499, actuando como expropiante el Poder Ejecutivo, estamos hablando de la Ley de Expropiaciones, y en su artículo 12 el precio de los bienes sujetos a expropiación determinado conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 21.499. La tasación se llevaría a la práctica por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En el marco de las leyes 26.741 y 21.499, necesarias pero no suficientes y en línea con la doctrina de nuestro país, se arribó a una solución amigable y avianimiento de expropiación en nuestro país, entre nuestro país y Repsol. Dado por cumplido lo establecido en los artículos 7, 11 y 12 de la Ley 26.741 y en el artículo 12 de la Ley 21.499. Sobre estos temas abundaré después porque me interesa hacer una aclaración más que importante para llegar al fondo del análisis de lo que estamos tratando en este momento. Se trabajó en forma confidencial desde mediados de diciembre del 2012, por lo menos de parte del gobierno argentino. Hubo reuniones con accionistas de Repsol que pensaban que habían sido perjudicados en esta expropiación. Se buscó comprometer a la firma Repsol para que participara de explotaciones conjuntas a futuro, cosa que no se pudo conseguir. Se declaró de utilidad pública, el monto de la tasación se fijó por el Tribunal de Tasaciones y se podría haber consignado judicialmente privilegio que tiene el Estado a la hora de querer hacerse del bien. Habiéndolo declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación y habiendo determinado el Tribunal de Tasaciones su valor, ese privilegio tiene el Estado de presentarse y consignar judicialmente ese monto para hacerse definitivamente de ese bien. También prevé ese artículo que se puede pagar, que se debe pagar en efectivo y que se puede pagar en otro tipo de formas de pago en tanto y en cuanto sea un acuerdo con el expropiado. Esto nos hubiera creado dos problemas seguir en los términos que lo estoy expresando literalmente. ¿Por qué razón? Y porque se hacía muy difícil poder discutir el valor específicamente del acuerdo y porque había inexorablemente que hacer el depósito en efectivo conforme marca el artículo 17 y el propio artículo 12 de la 26.741 y el 12 de la 21.499. Con monto y forma de pago listo, la Reserva Federal de los Estados Unidos comienza un retiro en todos los países emergentes, fundamentalmente de cercano a los 10.000 millones de dólares, con lo cual impacta en nuestra propia moneda de cambio, que eran los bonos, lo cual nos obliga a contemplar en ese caso formas de estabilización de esta moneda de pago que estábamos eligiendo nosotros y que forma parte también del mismo acuerdo. ¿Cuál es la indemnización a Repsol? Hablamos de 5.000 millones de dólares por 200.589.525 acciones clase D de YPF y 89.755.383 acciones clase A de YPF Gas y cualquier reclamo en la explotación, cláusula 1 del propio acuerdo. ¿Cómo será ese pago? Con 3 títulos de la deuda pública interna argentina, cláusulas 3 y 4, el Bonar 10, que vence en el 2017 por 500 millones de dólares, el Discount 33, que vence en el 2033 por 1.250 millones de dólares, y una emisión de un bono nuevo, el Bonar 2024, por lógica consecuencia, vence en el 2024 por la totalidad de 3.250 millones de dólares. El impacto en el precio del mercado no es necesariamente la baja, presidente, porque la realidad hoy nos muestra que es al revés, que viene creciendo en cuanto a los bonos, pero la obligación de poder sostener algo que en la ecuanimidad nos permita a las partes no salir perjudicado ninguno de los dos. Actualmente existen en circulación, y lo digo porque alguien intentó especular, inclusive en una nota en los diarios del fin de semana, cuántos bonos había en el mercado, como para ver si la emisión impactaba de forma negativa en cuanto a la cotización del mismo bono. Si hablamos del Bonar 10, hay unos 7.000 millones de dólares, lo cual la emisión que nosotros estaríamos haciendo impacta en un 7%.
Del discount 33 hay unos 8.000 millones de dólares, con lo cual la emisión impactaría aproximadamente en un 15.6%, y del Bodén 15 hay 6.000 millones de dólares. ¿Puede haber títulos adicionales en este tipo de discusión? Sí, es posible que los haya. Si el cuarto día hábil anterior al cierre el valor de mercado de los títulos iniciales es inferior a 4.670 millones de dólares, nuestro país entregará a Repsol en el acto de cierre, cuando se esté concluyendo con ellos, títulos públicos adicionales por la diferencia. Esto es lo que hemos marcado como una cláusula adicional que nos permita esa ecuanimidad de garantizar que ninguna de las partes se sienta perjudicada en este tema. Y estos títulos adicionales, por esa diferencia, es entre el valor de referencia y el valor de mercado de los títulos iniciales. Se entregarán en el orden, para que lo tengamos en claro: Bodén 2015 hasta 400 millones de dólares, Bonar 10 hasta 300 millones de dólares adicionales y Bonar 24 hasta 300 millones de dólares adicionales. Nunca los títulos adicionales podrán superar en su valor nominal los 1.000 millones de dólares. Se toma como referencia el JP Morgan, Citibank, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs y UBS, entre otros casos. En ningún caso Repsol podrá recibir más de 5.000 millones de dólares, que era lo que aclaraba desde antemano. Cuando Repsol haya recibido, conforme el acuerdo, y una vez que esté perfeccionado este acuerdo, que necesita de varias situaciones condicionantes que ya las explicaré oportunamente, cuando haya recibido los 4.800 millones de dólares, deberá comunicarle a nuestro país que podrá adquirir dentro de los 10 días los títulos que aún tenga Repsol. ¿Cuáles son las condiciones suspensivas? La plena eficacia del acuerdo se ejecuta a partir del 7 de abril, cuando la Junta General de Accionistas de Repsol deba ratificar el acuerdo pleno y sin condiciones. Al 1 de mayo el Congreso deberá aprobar el acuerdo de la ley especial promulgada y publicada en Boletín Oficial. Al 7 de mayo se removerán sin costo para Repsol las medidas cautelares existentes. ¿Cuáles son las principales obligaciones para las partes? Desistimientos mutuos de causas iniciadas, cláusula sexta del acuerdo. Son 31 las causas: 19 iniciada por Repsol contra el Estado Nacional YPF, 9 iniciada por terceros vinculados a Repsol y 3 iniciada por Repsol contra terceros. Nuestro país no desiste de ninguna de las acciones. YPF, con voto de la Asamblea, desistirá de la acción iniciada contra el señor Brufau, presidente de la firma Repsol. ¿Cuáles son las renuncias mutuas en causas futuras? Nuestro país renuncia a demandar a Repsol por la gestión de YPF, Repsol renuncia a demandar a nuestro país por cualquier medida regulatoria tomada por el Estado Nacional o las provincias en su gestión en YPF. En favor de YPF se excluyen expresamente de renuncias y desistimientos las causas como Maxus y como a la gestión de YPF Holding. Indemnidades. ¿Cuáles son esas indemnidades? Argentina mantendrá indemne a la firma Repsol por reclamos vinculados, en primer lugar, por el programa de propiedad participada establecido por la Ley 23.696 a cargo de YPF y del Estado Nacional. Para una aclaración mínima, cuando se privatiza YPF, lo explicó el senador Pereira con mucha claridad, porque seguramente le ha pegado en las partes más profundas de su pelea cotidiana. El PPP consistía en el 10% de las acciones. Entre la privatización y la instrumentación del PPP hubo muchos despidos, y esos despidos no se incluyeron en el PPP. Seguramente se debe haber dicho en aquel momento que, considerando que ya no eran empleados de la firma, no correspondía que se distribuyeran las acciones. Es lo que supongo yo, es un análisis, digamos, superficial, pero que no debo estar muy lejos de la realidad. Lógicamente se iniciaron muchas demandas sobre este punto, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a los trabajadores en el 2001 en el fallo Antonucci, por el cual tenían derecho a ser parte del PPP, cosa que salía sin ningún gran análisis, pero que había que llevarlo al extremo de una discusión de esa característica para que se les reconociera realmente a los trabajadores lo que les pertenecía. Como era imposible cumplir en especie
decir, porque las acciones se habían entregado, se sanciona la ley 25.471, que reconoce la responsabilidad del Estado en la implementación del PPP y estableció el derecho a indemnización en bonos de consolidación. Señor presidente, desde entonces el Ministerio de Economía de la Nación canceló más de 21.000 indemnizaciones. Hay 6.000 pendientes por problemas de forma y consideramos que hay alrededor de 7.000 trabajadores que aún no han presentado el trámite. Desde 2012, las asociaciones de trabajadores de YPF comenzaron a incluir en sus reclamos a YPF y a Repsol. Aparece lo que conocemos como la indemnidad genérica otorgada por el artículo 9 de la ley 24.415 de privatización, que no dice otra cosa que comprende cualquier deuda por causa o título existentes al 31 de diciembre del 90 y cualquier deuda de YPF o subcontroladas con inicio anterior al 1 de enero del 91. Lo vamos a ver en varios casos. ¿Qué casos son los que se tienen puntualmente en la indemnidad? 5 casos podemos marcar con claridad: Carx, López, Oviedos, Azupa y Mac. Un senador en el plenario de comisiones nos dijo, y tratando de instruirlo, no tengo por qué no creer la buena fe, que el total de Carx y López significaban 3.100 millones de dólares. Y cuestionó entonces por esa razón la previsión del Tribunal de Tasaciones por los juicios. La causa Carx Miguel y otra contra Repsol, YPF, Sociedad Anónima, YPF, Sociedad Anónima y Estado Nacional sobre acción declarativa de certeza, fue acompañada por la Federación de Ex Empleados de YPF. Como lo acabo de definir, es una acción meramente declarativa, señor presidente, con lo cual no habrá condena pecuniaria contra el Estado. Además, Carx y la Federación habían percibido la indemnización de la ley 25.471 y es dable aclarar que para percibir esa indemnización de la 25.471 uno de los requisitos que se le ponía era que debían renunciar a cualquier tipo de reclamo. Por ello no corresponde computar este reclamo dentro del pasivo de YPF. Está pendiente de resolución en la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal. Entendemos que se va a pedir a corto plazo, como forma parte de la condición suspensiva para la entrada en vigencia del acuerdo. Si no se resolviera en forma inmediata, el Estado seguramente se presentará solicitando se levante esta medida cautelar porque se va a hacer cargo el Estado de cualquier eventual situación particular. Pero además recordemos que las partes pueden renunciar de común acuerdo y por escrito al cumplimiento de las condiciones suspensivas, que es lo que establece la cláusula séptima para este caso, que no tiene más valor que una acción meramente declarativa. El segundo caso que nos decían en el plenario de comisiones fue el caso de López Osvaldo y otro contra Repsol YPF Sociedad Anónima sobre amparo, incidente de medida cautelar. Fue acompañado por la Asociación de Ex Trabajadores de YPF de Tierra del Fuego. Pedían al...